Damos comienzo a la clase número 2, cuyo tema central es el texto. En esta clase, ustedes deberán realizar una actividad con el mismo texto que leyeron para la unidad número 1, texto titulado Narcotráfico, más allá del asfalto es tierra de nadie, escrito por Luis Gote y César Dossi. Frente a esto, ustedes se preguntarán, ¿pero qué es un texto? E inmediatamente todos pensamos, ¿quién no sabe qué es un texto? Si vivimos rodeados de textos, ya que no existe la posibilidad de pensar la comunicación sin que ésta se concrete en textos. Pero la definición no es tan sencilla como parece a simple vista. Un texto es una unidad total de comunicación completa que transmite un mensaje a través de una estructura organizada y coherente de enunciados. Por eso, es necesario que cuando uno elabora un texto, considere el contenido del mensaje que va a transmitir, la intención que uno como hablante tiene al escribir ese texto, la situación extralingüística y la organización de los elementos. Si esto no ocurre, la calidad de la comunicación se ve empobrecida. Todo texto debe cumplir con 4 propiedades básicas para que sea considerado realmente texto y no un conjunto de ideas sueltas. Una de ellas es la coherencia. Esta es la propiedad que permite que el texto tenga un sentido global, es decir, que todas sus partes contribuyan a un mismo tema o intención. Sin coherencia, el texto carecería de sentido. La segunda propiedad es la cohesión. Esta es el conjunto de recursos gramaticales y léxicos que enlazan las distintas partes del texto. Así, permite que las ideas fluyan de manera ordenada. Esto se logra mediante el uso de conectores, pronombres, sinónimos, repeticiones y otros mecanismos más. Otra propiedad es la adecuación. La adecuación se refiere a la correspondencia entre el texto y el contexto en el cual se utiliza. Es decir, hay que tener en cuenta las características del destinatario, el propósito de la comunicación que uno tiene para poder adecuar correctamente el vocabulario, el tono en el que uno emite ese mensaje. Y la última de las propiedades es la corrección. Esta propiedad hace que cuando uno escriba respete las normas propias del idioma en el que está escribiendo. O sea, son las normas que rigen el uso correcto de la lengua, del idioma en el que uno escribe. Bien, en virtud de todo esto, pensemos en los pasos que debemos seguir para escribir un texto. El primer paso es planificar, es decir, es hacer una preescritura con todas las ideas que van surgiendo frente a lo que voy a escribir. El segundo paso es la escritura propiamente dicha, es la puesta en texto. Y el tercer paso es la revisión. Esta última está estrechamente vinculada con el respeto de las 4 propiedades y la reformulación de las ideas en caso de ser necesario. Luego de que ustedes hayan leído el contenido de la clase y escuchado este video, van a ir respondiendo algunas preguntas que dan comienzo a la actividad. Estas preguntas demuestran que la lectura y la escritura están estrechamente vinculadas, porque nuevamente ustedes se van a preguntar cuál es el tema del texto, y eso lo identificaron ya en la clase anterior cuando hipotetizaron al leer los paratextos, específicamente el título, y luego lo fueron verificando o desechando cuando hicieron la lectura global del texto y la analítica en la que fueron determinando los temas de cada párrafo. ¿Por qué es importante saber nuevamente el tema?
y saber qué información brinda cada párrafo haciendo esa nota al margen que comentamos en la clase anterior, porque eso les va a ir permitiendo avanzar de manera más profunda con la interpretación del texto. Van a poder darse cuenta cómo están conectadas las ideas, cómo estos autores han unido esas ideas que han vertido en su texto. Por ejemplo, las han unido con conectores y, de ser así, ¿con qué tipo de conectores? ¿Aditivos porque sumaron información? ¿Adversativos porque opusieron una idea con la otra? ¿O también usaron pronombres? ¿Y qué tipo de pronombres? ¿Personales porque reemplazaron a una persona ya mencionada anteriormente? ¿O usaron sustituciones, estas frases que me permiten evitar repetir una idea que ya mencioné con anterioridad? Además se van a preguntar, ¿el texto es adecuado a la situación comunicativa? ¿Tuvieron en cuenta el destinatario? ¿Tuvieron en cuenta el tema a desarrollar? ¿Utilizaron un vocabulario específico o masivo? ¿Fueron formales o informales? Y por último, se van a preguntar si respetaron las normas propias de la escritura del idioma español. Bueno, luego de todo eso, ustedes se van a enfrentar con la resolución de consignas. Nuevamente van a tener que marcar con una cruz la opción correcta. Pero en este caso, todas las consignas están relacionadas a las propiedades de coherencia y cohesión. Por ejemplo, ¿cuál es la idea relevante del párrafo 1? ¿Y la del párrafo 4? ¿Y la del párrafo final? Entonces ustedes van a tener que elegir la opción correcta entre todas las que les brindamos. Otra opción, ¿cuál es el fenómeno de cohesión destacado en negrita? En este caso, se va a transcribir un fragmento del texto con algunas palabras destacadas en negrita y ustedes tendrán que clasificarlas también marcando con una cruz la opción correcta. Por ejemplo, es un conector aditivo, es un pronombre, por lo tanto es una referencia, es una sustitución, es una elipsis y luego lo van a fundamentar. A continuación, van a encontrarse con las claves de corrección. Recuerden que ellas mantienen el mismo formato que la actividad que ustedes realizaron. Allí van a encontrar las respuestas o las soluciones a cada ítem que ustedes ya han resuelto. Si llegaron a este punto y encontraron alguna diferencia entre las respuestas que les brindamos y las que ustedes pusieron, recuerden que la sugerencia es realizar una nueva lectura no solo del texto, sino de la teoría brindada en esta clase y así podrán descubrir cuál fue el motivo de esa diferencia. Finalmente, encontrarán la bibliografía. Esto es muy importante porque les permitirá profundizar cada uno de los conceptos vertidos en esta clase. Bueno, así damos por finalizada la clase 2 y nos reencontramos en la clase 3.